La educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina de una vez y para siempre. Si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. Bienvenidos a un nuevo programa de Adoctrinados. Esta vez vamos a estar derribando mitos sobre la reforma Va Aprende en la Ciudad de Buenos Aires de educación media. Bueno, mucho se viene hablando de la crisis educativa, salen empresarios de la UIA, industriales, atacando a docentes, atacando a estudiantes, diciendo que saben poco o nada, pero a nadie le pregunta a sus verdaderos protagonistas. Hoy tenemos a Flor Cabrera, de la Escuela Técnica 12, que es una de las escuelas pioneras que empezó el año pasado con la reforma, a Flor Castro, del Comercial 5, ella es delegada por UTE de ese colegio, y también tenemos a 2 estudiantes secundarias, a Vicky del Liceo 9 y a So del Nacho, las 2 militan en la agrupación No Pasarán. Bueno, hoy en día se está discutiendo no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, reformar a nivel secundario. Salieron documentos que ya están discutiendo en el Consejo Federal de Educación, pero sobre todo manejan empresarios como Infobae o la UIA, en donde hablan de algunos ejes de la reforma educativa, por ejemplo, terminar con la repitencia, porque hacen una cursada por materias, la concentración de la educación en 2 materias, en 2 áreas troncales, que serían lengua y matemática, la individualización o el seguimiento individual de las trayectorias educativas y generar una cultura de la evaluación. Pero vamos a intentar desentramar qué hay detrás de cada uno de estos preceptos, de estos conceptos que salen a vender en los medios y que en verdad ocultan un montón de cosas. Para comenzar, vamos a ir a uno de los principales mitos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que es que a partir de que ingresaron 17 escuelas pioneras el año pasado y quieren que ingresen 47 colegios más, dicen que la reforma ya es un hecho, que es imposible evitar entrar y que es solo una cuestión de tiempo. Vos, Flor, que estás en el Comercial 5, ¿qué opinas de esta afirmación, este sentido que circula en las escuelas? Mira, bueno, buenas. Así el año pasado, cuando aparecimos dentro de esta lista de escuelas piloto, nos dijeron eso, desde la conducción y desde la bajada de media, nos decían que la elección de nuestra escuela como piloto era un hecho, que no podíamos hacer absolutamente nada, y desde el Comercial 5 no nos íbamos a quedar solamente con eso, decidimos organizarnos en asamblea. Primero comenzamos a hacer asambleas los docentes, después sumamos a los estudiantes, luego hicimos convocatorias abiertas a todas las familias y a otras escuelas, no solamente de la región, y no solamente las escuelas que estaban en la lista como seleccionadas como escuela piloto, sino a todas aquellas que quieran combatir contra la reforma. Y se fue dando de a poco una organización en donde no solamente nos dimos cuenta que es un mito, ¿sí? Que no es que la reforma ya está pactada, sino que son ensayos de ensayo, y una de las varias de las experiencias se fueron dando en las escuelas que entraron como piloto. Nosotros el año pasado logramos salir haciendo muchísimas acciones. Hicimos semaforazos con el colegio Rivadavia, que está muy coordinamos juntes, hicimos cartas, nos organizamos con todos los docentes para poder firmar una carta en rechazo no solamente a la aplicación de la escuela piloto, ¿sí? De esta reforma en la escuela, en el Comercial 5, sino en contra de la reforma en sí, porque plantea aspectos terribles dentro de lo que es pedagógico y dentro de lo que es laboral. Es una reforma laboral que está camuflada de una nueva forma de ver la educación con aspiraciones modernas y demás, que no tienen nada de moderno, volvemos a retroceder, y este aspecto que vos decís, evaluatorio, que todo el tiempo se está marcando,
se está diciendo no solamente desde el año pasado, sino que se vuelve a decir este año en las escuelas que, como nosotros salimos de la piloto, este año vuelven a insistir desde principio de año y queriendo implementar en el 2026. Todas las notas que nosotros elevamos fueron rechazadas, ninguna fue contestada, todas las acciones que hicimos, tanto con los estudiantes, porque hay ahí un tema cuando se involucra a los estudiantes en una reforma que obviamente les toca desde todos los sentidos, hay un rechazo y una negación desde la conducción de cómo le vas a hablar a los estudiantes, cómo no le vamos a hablar a los estudiantes. Si esta reforma ni siquiera fue pensada ni por los docentes, ni por los estudiantes, y mucho menos por las familias. Entonces lo primero que hicimos como Comercial 5 es contarle a los chicos, se viene una reforma, esta reforma hay muy poca información y nos quieren engolosinar el oído diciendo cada escuela se va a organizar con lo que tiene, cada una va a poder hacer y elegir lo que tiene, cuando sabemos que tenemos un presupuesto educativo súper reducido, cada vez más recortado, en el cual no vamos a poder decidir lo que queremos ni pensar realmente la educación que queremos. Y déjame, sí. Pues vos sos delegada por UTE, sí. y está, o sea, en todos los colegios que son pioneros se dice, bueno, el sindicato ya arregló, ya está, sí. No hay nada que hacer, también está esa idea. ¿Cómo es tu experiencia en todo este proceso con la conducción de UTE, que es el sindicato mayoritario de la docencia, dirigido por el peronismo? No es tampoco un mito, ¿sí? Lamentablemente, la conducción del sindicato, cuando he llevado este reclamo y demás, siempre han dicho no, pero es voluntario. Bueno, voluntario, pero hace 3 meses que estamos haciendo asamblea, hace 3 meses que estamos haciendo acciones y no nos sacan de las listas y nos vuelven a querer meter esta reforma. Más allá de que ni siquiera se pronunciaron en contra de la reforma, ¿sí? Porque no son luchas aisladas por escuelas. Esto es una lucha concreta en donde muchísimas de las escuelas se expresaron y le dijeron no a la reforma, no a la aplicación en 2026, no a la reforma, una reforma que está totalmente improvisada con objetivos claros. Uno, el recorte laboral, y otro, el que salgan bien los exámenes de los chicos, poder postularnos en un mejor posicionamiento a nivel nacional con estos resultados. Pero la conducción sindical, dentro de las asambleas, con compañeros que hemos discutido, no, pero podemos negociar. Hay como una resignación que, o por lo menos yo veo una moral muy desgastada de la conducción sindical, que venimos teniendo varias discusiones y varias críticas que vienen de mucho más allá de la pelea por la titularización de los docentes, que fue terrible también. Y eso es lo que discutimos todo el tiempo con los compañeros. En tal escuela está la conducción del sindicato, de la UTE, la Celeste quiere, nos dice que nos calmemos, que es mejor negociar, que va a haber menos pérdida de trabajo, que esta es la mejor forma, pero bueno, que si alguna escuela quiere voluntariamente salir, hay que presentarle una nota al sindicato firmada por todos los docentes que realmente demuestre que los docentes quieren salir. Y hay miedo de la docencia, porque en una época en donde la crisis económica es tan grande, el trabajo escasea para todos, ¿sí? El perder el puesto de trabajo, algunos que hace años que trabajan en el mismo lugar, tienen miedo de organizarse, tienen miedo de tomar la represalia, porque en reorganizar la escuela también va a estar la elección de las conducciones, a ver quién se queda con estos cargos que se van a armar. Bien, o sea, en algún sentido vos reforzás la idea de que las conducciones tienen mayor poder de decisión, incluso sobre el trabajo. Esto genera división y miedo por el trabajo mismo. Y bueno, pero el Ministerio lo que está planteando es que quiere darle mayor poder de decisión a los estudiantes. También viene diciendo que la ESI se trabaja poco y es un reclamo estudiantil, y frente a eso quiere proponer la educación emocional. Ustedes, chicas, ¿cómo lo ven como estudiantes secundarias hoy en día? ¿Las consultan? ¿Qué piensan de la educación emocional? ¿Qué piensan de la lucha histórica por la ESI? Mira, desde un punto de vista nuestro,
educación emocional no viene a complementarse, sino que se opone a la ESI, porque la educación emocional quiere enseñarte a autorregularse, a que uno mismo luche con sus problemas uno solo, que no tenga apoyo. O sea, es encerrar tus problemas emocionalmente, y la ESI, en cambio, es la relación entre vos y tu entorno, o sea, tu aula, tu casa. Por ejemplo, si tus papás no llegan a fin de mes, no es un problema solamente emocional que te afecta a vos, sino que es algo social. O sea, todo lo que está a tu alrededor es algo social y, o sea, el patriarcado existe, el trabajo precarizado existe, que hoy en día se está viviendo mucho. O sea, no es algo individual que propone la reforma educativa, la reforma de la educación emocional, sino que tenemos que plantear algo colectivo, ¿no? Sí. También lo que plantea la ESI es respetar nuestros derechos y respetar la diversidad sexual y de género, y considerar esto, el entorno en el que vivimos. Y en cambio, la educación emocional no contempla para nada a las diversidades, o sea, ni las considera. Y la ESI, no sé, gracias a la ESI se han detectado varios casos de abuso, y eso, dentro de la ESI se contempla lo colectivo, el entorno en el que vivimos, y en cambio eso, la educación sexual te remarca que los problemas que vos tenés son solamente tuyos y te culpabiliza de que lo que te está pasando a vos y vos tenés que solucionarlo sole. Y en cambio nosotros lo que pensamos es que los problemas son colectivos y las soluciones son colectivas, y que la salida no es individual. Porque no se logra nada siendo individualista, o sea, también hay que empatizarse un poco con tu compañero de aula. Si estás sufriendo algún abuso, bueno, la ESI te ayuda a detectar eso y hay que reivindicarla, porque hoy en día con el gobierno de Javier Milei, con el gobierno de Macri también, o sea, que aunque se peleen Jorge Macri y Milei, o sea, están en la misma línea y están intentando oprimir nuestros derechos como estudiantes y como sociedad en general. O sea, hay que organizarnos y dar una respuesta colectiva, ¿no? Organizar esa bronca y dar una respuesta en las calles, solidarizándonos con el resto de compañeros, de compañeres. Eso es nuestra respuesta. Bueno, en alguna de las capacitaciones yo vi que en concreto lo de educación emocional lo traducían en una clase para hacer mantras, al estilo de, si me frustro en el medio de la clase, tengo que tener una frase que repite, yo soy muy bueno y voy a lograrlo, y lo repetís 5 veces y con eso superás tus problemas. Ustedes, vos Flor Cabrera, que estás ahí en una escuela pionera que implementa, o Flor, la otra Flor, somos muchas Flores, que entiendo que lo discutieron bastante con los estudiantes, toda esta parte de la ESI, ¿cómo la ven? Mira, particularmente no solo estudio en la escuela pionera, sino que estudio en el postítulo de ESI del Joaquín, que hace poco incluso sufrió un ataque, lo que eran los postítulos de ESI en las escuelas de maestros, que fue cerrado, en donde vemos direccionado, ¿no?, un ataque, porque no es solamente la regulación individual, sino el cierre de propuestas, como decían las chicas, colectivas en algún punto. Yo en las capacitaciones, cuando escucho la mentalidad de crecimiento, cuando escucho la regulación, cuando escucho todos estos términos como resiliencia, cuestiones muy empresariales para pensar perspectivas que son del plano de las emociones. Obvio que uno diría, bueno, las emociones, está bueno, sí, pero las emociones no son encerrarse y decir voy a buscar en mi interior la respuesta, porque nosotras y nosotres nos enfrentamos en el aula a un montón de situaciones que, como decían, son contextualizadas. No podemos pensar en una ESI, en una educación que realmente, que es una ley, que es un derecho que tienen que reclamar y que tienen que estar, de manera flotando en el aire, ¿no? Como, bueno, yo completo una grilla con determinadas variables y ya está, y a esa manera resuelvo todos mis problemas. No, nosotros lo tenemos que ver de manera más ampliada, tenemos que contemplar que en este sistema también los problemas son materiales, son concretos y necesitan, ¿sí?, de buscar de acompañamiento y de apoyo, que es algo que venimos trabajando desde hace un montón y que evidentemente
molesta en muchos sentidos y que para mí está buenísimo reflotarlo y volver a discutirlo y volver a ponerlo sobre la mesa, que no reemplaza la ESI. Porque muchos dicen esto, bueno, pero la ESI hay muchas personas, muchos profes que no lo querían cumplir. Bueno, pero no importa, o sea, nosotros tenemos que, al contrario, reforzar el convencimiento para trabajar todos estos supuestos, para volver a pensar en estos contenidos y no dejarle el espacio abierto o a ganar a este tipo de lógicas empresariales que lo único que hacen es setearnos para ser más y más productivos, porque esto también en el trabajo, que yo estoy frente a un problema, profesora, yo tengo un problema en el aula y no puedo pensar y digo, bueno, no, ahora voy a concentrarme, mirar en mi interior y encontrar la respuesta. No, tengo que dialogar con mis compañeros, con mis compañeras, tengo que encontrar soluciones, tengo que hacer equipo. ¿Sí? Que eso es lo que más fortalecemos y lo que más nos ayuda para pensar las diferentes situaciones que atraviesan. No sea Flor, no sea vos, Flor, que imagínate de pasar más o menos parecido. Sí, primero, a ver, hay que aclarar que el primero que quiere eliminar la ESI es el gobierno de Milei, de Macri, de toda la ultraderecha, que está radicalizando esta culpabilidad que tiene la ESI por que nosotros en realidad lo sabemos concretamente que son estos derechos que cuentan las estudiantes, en donde pudieron encontrar un lugar y una voz. En el Comercial 5, por ejemplo, y pasa en muchísimas escuelas, las ESI se arman con equipos no solamente de docentes, sino de estudiantes, en donde encuentran este espacio. Te cuento desde una anécdota. Este año con el equipo ESI y los referentes ESI estudiantiles, fueron ellos los que nos trajeron la propuesta de hacer talleres ESI para las familias. O sea, van mucho más allá, están mucho más avanzados que nosotros mismos con esta necesidad, y cuando nosotros les contamos desde el momento que nos enteramos que íbamos a hacer piloto, que una de las cuestiones que iban a estar en riesgo iba a ser la educación sexual integral, fueron los que pusieron el alto, porque ellos en ese lugar de referentes ESI también se sienten contenidos no solamente desde la escucha, sino desde un espacio en donde ellos son parte, y esta reforma no los hace parte. Por eso mismo, que es lo que decía Flor, que los problemas son concretos. Por eso hay tanto enojo también con las conducciones sindicales. Las medidas también tienen que ser concretas. Porque si estamos luchando por algo, no solamente los docentes, los estudiantes y las familias enteras, que son las que forman la comunidad educativa, queremos medidas concretas. No queremos solamente que nos den un negociemos, veamos y sigamos en toda esta idea mercantil de la situación. No, estamos exigiéndole a las conducciones sindicales medidas concretas. Ya hace 1 año y medio de esto. Y acá seguimos esperando todavía. Y en esto de hacerlas parte, ser protagonistas, ustedes, de la reforma, ¿les hablan, les cuentan, fueron convocadas? ¿No? O sea, algo habíamos charlado antes. ¿Cómo sienten esa cuestión de su voz? Mira, o sea, desde el Liceo 9 se hizo una asamblea con los directivos, pero mucha información que se baja desde Jorge Macri no está organizada y, o sea, nos quieren hacer pensar que beneficia al estudiantado, pero nos damos cuenta con lo que intentan tapar que no va a lograrse nada. O sea, es obvio que no va a beneficiar a nadie. Sí, bueno, puede ser que sí, pero a los grandes sectores económicos, que es lo que estamos tratando de decir con mi compañera, que, o sea, es todo individual, no hay nada que beneficie colectivamente a los sectores del estudiantado, a los profesores, a los trabajadores. O sea, hay toda una red atrás de esta reforma. O sea, no es solamente superficial, sino que hay todo un plan, como una conspiración en contra del pueblo, que es trabajador. La gran parte del pueblo es trabajador. Bueno, y vos tomaste de vuelta el rol de la conducción sindical. Y yo, en septiembre del año pasado, hablé con Juan, que es el secretario de Media del sindicato, y lo que me decía, te iba a preguntar a vos, Flor Cabrera, era que no sí, o sea, que la reforma, pues yo le pregunté, ¿pero qué pasa? Es una reforma.
de Macri, al tono de Milei, claramente ideológicamente de derecha, y cómo era que el sindicato no estaba dando una respuesta fuerte, contundente, rechazándola de plano, y que estaban con eso, bueno, pero si es a espaldas, no es a espaldas. Y Juan lo que me dijo directamente fue, mira, no se pierden horas, se van a ampliar los cargos, se va a trabajar mejor. ¿Eso es así? De una, no. Así, cortísima. No, la realidad es que la POF, o sea, los que son la planta, ¿no?, de los profesores, se redujo en casi todas las escuelas que yo conozco y donde estoy principalmente, entre un 40 y un 50%. Es decir, la mitad de profesores que había antes, aproximadamente, para cubrir horas, una cantidad de horas tremenda. Y que eso implica también para nosotros una sobrecarga laboral. O sea, yo la cantidad de horas que trabajo no son solamente frente a curso, no son solamente de planificación, sino que son horas que vos le tenés que dedicar a un montón de tareas. No es solamente, bueno, armamos esta cantidad de horas, vos trabajás y todo divino. No, tenemos que hacer las planificaciones, tenemos que así. Ahora hay parte, retomando un poco esto de la ESI y todo esto, hay una nueva como tarea que tenemos que hacer, que son los PAT, que es un acompañamiento de trayectorias, en donde cada docente tiene asignada estudiantes, donde nosotros relevamos cierto acompañamiento, que claro, en esos acompañamientos llevan tiempo, y encima los instructivos del lugar nos dicen, son 10 minutos por estudiante. O sea, en 10 minutos vos tenés que pasar al siguiente, como si en 10 minutos ustedes, si tienen algún problema con una materia, lo pudieran resolver, o si les está pasando algo, nosotros tenemos que tener una escucha atenta ante eso. Entonces... Y una pregunta, sí. ¿Y esto viene a reemplazar la tutoría grupal? O sea, Tal ¿se cual. pierde el seguimiento del grupo? Exactamente, se reemplazan las tutorías grupales, que son espacios que incluso ahora estamos necesitando porque está pasando en lógicas, insisto, cada vez más individuales, ¿sí? Porque esto que mencionaban del individualismo es transversal. Después vamos a unas cuestiones, pero para no ramificar tanto, pero tiene que ver con esto de pérdida del grupo. O sea, ya no hay tutores por curso, sino que hay PAT, que somos profesores de acompañamiento. Nosotros decimos los patitos, o sea, porque en realidad es esto, tenemos capacitaciones, hay horas extraclase que necesitaríamos para poder incluso pensar un segundo lo que estamos haciendo y no ser una cosa rutinaria y como permanente de estar trabajando todo el tiempo en productividad, en hacer planificación, en cosas así, sino que está bueno intercambiar con otro compañero para saber cómo poder hacerlo mejor, para ver qué le está pasando al curso, si es solamente conmigo. Digo, los espacios de encuentro de los docentes son súper valiosos y ahora se están perdiendo por una sobrecarga de trabajo que no tiene razón de ser, porque hasta el final el rol docente quedó completamente desdibujado, ¿sí? Y Flor, vos como delegada, te quería hacer una consulta, porque hay un reclamo histórico que tiene que ver con no tener horas sueltas, la cuestión del profesor taxi, que tenemos 2 horitas, yo trabajo en 9 colegios, tengo 40 y pico de horas por todos lados, y es un lío, la verdad que sí es un lío, la fragmentación, pero viene a solucionar el problema de... No. Si bien toda esta propuesta está engolosinada con te vamos a armar un cargo de 36 horas, de 72 horas, no viene a solucionar absolutamente nada. Primero y principal porque la estructura que va a tener no va a coincidir con los contenidos pedagógicos que se quieren dar y tampoco va a resolver la cuestión salarial de los docentes, porque cada vez el salario es más corto, los docentes más pequeño, el docente tiene que tomar más cantidad de horas y tomar en una escuela 36 horas, en otra escuela 12 o 36 horas, lo que hace es la sobrecarga total de trabajo, más que sabemos muy bien que el docente no solamente trabaja durante sus horas de clase, sino que también tiene muchísimo trabajo de corrección, de preparación en las casas, y ese trabajo de preparación cada vez se hace más chico. Cada vez los docentes están más agotados, más exigidos, porque esta sobrecarga laboral que se va a hacer no solamente en las pilotos, sino que en las escuelas que salimos de esta implementación, también nos están queriendo
por ejemplo, ubicar las horas extraclase que fueron pensadas para poder planificar, corregir, pensar la clase, para ir y ocupar las horas libres de otro docente. Que no importa si no es tu curso, que no importa si no es tu materia, sino que tu rol es cubrir esa hora. Hacer la guardería, ¿sí?, de ese curso. No importa que vos no tengas, ni siquiera conozcas el curso ni los nombres del estudiante. Ocupar el espacio. Claro, algo que podríamos solucionar con una pareja pedagógica, pero eso implicaría plata. Eso implica abrir cargos, y esta reforma de lo que habla es todo lo contrario, No, es como reducir. Es como una ley de la selva, porque es como sálvese quien pueda, Sí, claro. pues te concentran horas, pero son la misma cantidad de horas, pero se reparten entre menos gente, y la verdad es que no está llegando, y entonces decís, bueno, yo necesito 10 horas más, 14 horas más por las deudas que tengo. Y una cosita, aparte, hay cargos, ¿sí?, que si bien se van a armar, hay cargos que ya desaparecen, ¿sí? Entonces, cuando llega ese profesor que es titular de sus horas, a término, a jubilarse y demás, el cargo no vuelve a salir. Por ende, se cierran cargos. ¿Qué van a ser a término? Son todos estos, así como dicen que están los cargos protegidos, ¿sí?, también están los cargos que van a llegar a término. Y ahí empieza a reducirse también la POF de la escuela. No, y perdón, una cosa con respecto a esto del tema de las parejas pedagógicas. Mira qué contradictorio. Yo tengo parejas pedagógicas en la escuela pionera, pero ¿qué pasa? También la sobrecarga de la vida, nos enfermamos, nos puede pasar algo. Si falta, estoy sola todo el día con el mismo curso, con todo lo que eso demanda, porque tenemos una organización que no permite ni siquiera tener ese alivio, porque antes las horas estaban divididas y ahora que está todo concentrado, es todo el día y es todo el día como puedas. Y te dicen, esto anda a cubrir y tenés que ir a cubrir y tenés que, esas horas que quizás yo tenía libres para poder dedicarme a otras actividades, para poder planificar, porque también el tiempo que siempre tuvimos por fuera, que siempre trabajamos, que está naturalizado, que trabajamos por fuera de nuestro horario, también frente a clase, y ahora también nos tenemos que pensar en diálogo con esta situación de, bueno, estoy todo el día con el curso. Y pedagógicamente, te imaginarás que no sirve como para nada, pues nos terminamos mirando las caras y diciendo, estamos cansados uno del otro, y es normal. Aparte, una cosa que no es menor, somos un sector, la docencia, en donde mayoritariamente somos mujeres. La sobrecarga laboral y la sobrecarga de trabajo que también tenemos en nuestra casa habla también del sentido que quieren meternos en la cabeza, a nosotros como docentes, adoctrinándonos desde ese sentido, sino también cuando hablábamos de la ESI, de estos espacios en donde nosotras somos las que damos esta ni siquiera es una materia, es una jornada, porque si bien, como hoy decíamos, Milei y Macri están totalmente en contra de esto, nunca fue lo suficientemente, nunca se le dio suficientemente importancia. Son 3 jornadas en el año en donde tenemos que prepararlas en los horarios que podamos, totalmente sin presupuesto, sin planeamiento, sin espacios y demás. O sea que no es de ahora esto. Se viene profundizando y a nuestro sector, que somos mayoritariamente mujeres, nos afecta en todo sentido, más cuando hay una construcción de familia atrás y demás. Claro, todo esto se da en un panorama más nacional de ataques a clase trabajadora, de reformas laborales, y como cuentan, es una reforma laboral, porque quedarte, trabajar más de 38 horas, pero te pagan un tercio y te quedas con trabajo que antes le pagaban pleno a otros. Bueno, es una reforma laboral, sobrecarga, y eso tiene un impacto pedagógico en cómo se trabaja. Y yendo un poquito más a lo pedagógico, el gobierno hace mucha gala de venderlo como si fuera una reforma, y a los pibes les dice, va a ser como la universidad, porque ustedes van a poder cursar por materias, van a poder estar en diferentes grupos con diferentes gentes, ustedes van a poder decidir muchísimas más cuestiones y van a poder manejar sus propios ritmos. En la verdad, de las pioneras, ¿qué porcentaje hay de verdad de eso? Muy poco, tirando a nada, porque
hay cuestiones que son dichas así, y lo dicen así, lo van a llevar adelante así, pero no están pensando en qué significa eso, qué implica esas cuestiones, ¿no? De decidir, porque también en capacitación emocional, en todas estas capacitaciones, tenemos la toma de decisiones, cosa como parte de todo esto, ¿no? Por un lado, tenemos que pensar el hecho de nosotros, o sea, lo que serían los contenidos están completamente vaciados. Por otro lado, algo que se me fue de la cabeza, perdón, te iba a decir, con respecto a esto de... se me fue. ¿A la elección? A la elección, gracias. Es que este año todavía no lo estamos implementando, pero el año que viene ya lo vamos a implementar. ¿Qué pasa? Rompe con la grupalidad por completo, que ese era un problema, ese era el problema al que quería llegar. Porque en un punto te dicen, Vicky, si vos no mantenés el ritmo en matemática, por ejemplo, no vas a pasar a matemática 2 y te vas a quedar en matemática 1. Que puede pasar el hecho de que es verdad, todos estudiamos, aprendemos y adquirimos conocimiento en ritmos diferentes, pero vas a perder la posibilidad de estar con tu grupo. Entonces vas a compartir matemática 1, capaz lengua 2 con tu grupo y capaz un laboratorio de sociales, ¿no? Entonces, en ese planeamiento, en esa estructura donde cada uno y cada una decide, se desconfigura por completo la lógica grupal, que a nosotros nos sirve un montón para poder trabajar y que hemos visto y que hemos transitado la adolescencia. La grupalidad es algo muy importante para poder afrontar muchas veces desafíos, para poder afrontar diferentes instancias. Entonces, eso por un lado, el hecho de que, bueno, vamos a ver el año que viene cómo funciona, pero ya... Muy colectivista lo tuyo, definiendo el grupo, tremendo. Más sobrecarga. Bueno, y por otro lado, esta cuestión de la reforma curricular, de hecho, que es... Para entender un poco cómo funciona esta reforma, yo que trabajo en una escuela pionera justamente, nosotros trabajamos, les comento, van a trabajar por planes. El plan, sí, en el área de sociales, yo soy profesora de historia, en el área de sociales está diagramado junto con geografía y formación ética y ciudadana, las 3 materias de sociales que tienen, ¿no? En algún punto lo que ellos te dicen es, vas a tener que hacer una organización, un problema el que van a tener que resolver las 3 materias juntas. O sea que vas a tener que encontrar tiempo, recordemos todas las tareas que tenemos, tiempo dentro de todo eso, para ponerte de acuerdo con otros docentes y armar una secuencia o algo que tenga un problema relevante para ustedes y que lo puedan tratar de resolver. Supongamos que lo hacemos, ¿no? Lo podemos armar, nos queda divino. ¿Cuál es nuestro rol hasta el final? ¿Qué es lo que está pasando en los hechos? ¿Qué es lo que pasa en mi día a día de trabajo cotidiano? Yo llego, habilitamos el plan, si tienen computadoras, empezamos, lo abrimos, seleccionamos las actividades o en todo caso lo llevamos adelante, si ya lo tienen ahí visto, y se lo ponen a hacer. Me preguntarán qué hago yo el resto del tiempo. Bueno, me la paso por los diferentes grupos, por las diferentes individuos, porque en realidad trabajan más de manera individual, viendo cómo están trabajando, viendo qué están haciendo, viendo si hay alguna duda, y ya. Eso, Sí, de hecho... No hay un apoyo por parte del docente, ¿no? Como que se pierda ahí la relación entre el docente y el alumnado, ¿no? Exactamente, no hay espacios de problematización, que esos son los que a nosotras seguramente a vos te facilitadores. Claro, somos facilitadores en la peor expresión que eso tiene, pero los espacios estos de charla, de intercambio, de diálogo, sí, que de son dudas de también, debate, que hay de dudas debate. o debates que hay veces que no se puede abrir. O sea, está bueno poder tener un apoyo por parte del docente, porque hay dudas que no te lo responde el resto de la gente. O sea, el docente es el que contempla, o sea, tiene el conocimiento para responderte dudas y capaz, no sé, por ejemplo, en una computadora no te lo va a dar, no te lo va a resolver. O sea, es como... Sí, se pierde no esa solamente relación. el docente, sino que también la cuestión de la grupalidad y la colectividad en el aula, esta discusión desde los diferentes puntos de vista que tienen los estudiantes, también el pensamiento se va construyendo a partir también de las opiniones que se van dando en el aula, pudiendo el docente organizarlos o dejarlos discutir, debatir en la tarea que tengan en el aula. Esa grupalidad y ese crecimiento colectivo y esa construcción colectiva se pierde totalmente.
y no es casual. Creo que está apuntado. Es como toda una mirada pedagógica de el conocimiento está en el aparato, en la tecnología, y no está en el intercambio. Sí, en humanizar. O sea, no está ni en tu compañero con el que antes hacías trabajo en equipo y aprendías cosas de ese compañero, o que aprendías cosas del docente, o en el debate colectivo. Digo, se pierde todo tipo de grupalidad, no solo la... Sí, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de mi parte soy alumna de primer año, el año que viene, si se toma en mi colegio la reforma, es adaptarse de vuelta, o sea, ahí perdés, o sea, habías construido un grupo, un aula, un docente que te enseñaba, y ahora sí, o sea, la reforma te va a romper todo ese esquema que tenías y es como de vuelta, volver a acostumbrarse es muy difícil, o sea, es algo que empeora también lo emocional y lo psicológico. Sí, porque por ejemplo yo trabajo en adultos y a nosotros lo que nos pasa con los grupos de adultos son muy chiquitos. Y algo fundamental para que terminen la secundaria los adultos es tener un compañero que lo aliente, que lo acompañe, que esté en la misma. Y cuando logramos la grupalidad, tenemos mejor presentismo, tenemos mejor conocimientos, mejores resultados. Sí, los transmite al alumnado, ¿no? Porque también que el profesor llegue contento al aula es como decir, bueno, bien, me voy a poner las pilas para estudiar hoy y, bueno, te lo transmite por lo menos. No es que se pierde ese trabajo, o sea, también yo por mi parte agradecer también a los docentes que se toman el tiempo, que es un trabajo bastante duro y que a veces el estudiantado no lo agradece, pero hay que demostrar ese apoyo entre nosotros, entre nosotres, porque es importante en estos momentos, en este gobierno, o sea, estamos en una época que es muy difícil encontrar un apoyo con el de al lado y empatizarlo, ¿no? Me parece que... Y sí, y un gobierno que habla muchas veces del uso excesivo de la tecnología por los estudiantes, que están solos detrás de redes sociales, se comunican siempre por el aparatito y no en el cara a cara, es una reforma que los manda al aparatito y a estar solos de vuelta. Directamente y enmascarando de alguna manera que van a obtener más autonomía de esa manera, ¿no? Que trabajando en resolver un plan que tiene 10 actividades, que tiene todo organizadito, el estudiante va a ser más autónomo. El estudiante, lo que estamos viendo en los hechos, lo que estamos viendo en lo concreto, es que se aísla, que vemos que a veces incluso se enchufan, si no lo llegas a ver, se ponen los auriculares, se ponen a trabajar y capaz sí lo terminan. Ahora, eso me demuestra a mí que hubo una apropiación del contenido, hubo una internalización, hay algo que se comprendió o no. La verdad que... ¿Y qué clase de sujeto estamos formando? Digo, Claro. ¿La secundaria tiene que formar para la vida o tiene que formar para ser trabajadores individuales que ven cómo zafar e ir más rápido que el resto? Sí, porque al final como que te aísla de la realidad y cuando salís a trabajar es una realidad completamente diferente a la reforma. O sea, no todo es, o sea, como planteamos, no es una salida individualista, es algo colectivo que cuando salís a trabajar capaz te das cuenta que no era lo que te planteaba el gobierno. Claro, y por eso como que en algún punto nosotros siempre pensamos, bueno, no es una reforma que se da en un marco inocente, ¿no? Se da en un marco de mucha precarización, en donde realmente es un sálvese quien pueda, en donde realmente le abre las puertas a empresas que se metan directamente a pensar en este tipo de estructuración, cuestiones pedagógicas, en vez de pensar en, bueno, pues preguntarle a los estudiantes qué es lo que quisieran realmente aprender, cómo quisieran estudiar, cómo podemos acercarnos y que sea un espacio realmente que se construya desde ese lugar, desde un ambiente competitivo, cero colaborativo, donde no podemos prácticamente socializar. Sí, ¿no? Por eso... Una cosita, y te voy a preguntar. Porque, digo, casi como una máxima liberal, hay una idea de, bueno, donde hay una necesidad hay un negocio para este gobierno, ¿no? Y entonces vos tenés al docente que está cansado, que tiene que hacer la planificación personalizada, tiene que hacer seguimiento personalizado. Bueno, o sea, como que hay un negocio detrás de pensar, bueno, plataformas educativas que piensen todo esto, plataformas educativas que hagan seguimiento. ¿Y qué queda del rol docente, Flor? Nada, queda eso, quedamos como facilitadores, y no creo que
esa parte también, si bien es una reforma laboral y es terrible, y el ataque que estamos sufriendo, no solamente los trabajadores de la educación, sino los trabajadores de la salud, los trabajadores de todos los ámbitos, los trabajadores precarizados, es terrible el ataque que se está dando y el ataque es de conjunto. Pero la parte pedagógica, el ataque que hay hacia la parte pedagógica es nefasta. Esta reforma plantea también prácticas laborales desde tercer año, y si es que la escuela lo decide así, porque esta reforma se plantea según cada escuela quiera, pueda, como tenga las condiciones o la visión que tenga cada una de las conducciones. Entonces, eso me parece terrible. Por eso es importante, y que es algo que venimos trabajando mucho desde el Comercial 5, organizarnos con toda la comunidad, con las familias que son las trabajadoras de sectores en supermercados, precarizados. Muchos de nuestros estudiantes trabajan en Rappi, en otras aplicaciones, todos los sectores de salud. Nosotros estamos en una escuela que está muy cerca del Garrahan y del Bonaparte, son lugares en donde nuestros estudiantes están todo el tiempo. Hemos tenido estudiantes que han tenido domiciliaria en estos hospitales y que hemos articulado para poder llevar adelante, no un estudiante, una familia entera. Por eso es importante, y yo creo que ahí es donde le tiene miedo este gobierno. Por eso mismo, individualizar cada una de las plataformas en donde van a trabajar los estudiantes, sean por celulares, sean por computadoras, todos individualizados, todos por separado. Yo creo que eso es lo que quiere destruir, porque hay ganas de organizarse, hay muchas ganas de organizarse, hay miedo, ¿sí? Y obviamente cuando uno no tuvo el ejercicio, ¿sí?, de ejercer sus derechos, ejercer el derecho a huelga y el reclamo, que hace muchísimo que nuestras conducciones sindicales lo han dejado como escuela, lo han dejado como algo dentro de la memoria. Hemos combatido en algún momento, sí, bueno, es hoy donde queremos dar la pelea. Hay muchísima gente que se quiere organizar, hay grupos de autoconvocados docentes, hay un montón de sectores estudiantiles que se quieren organizar, de salud y todo. Yo creo que el sentido y el secreto está en la unidad que tenemos que tener en las luchas y llevarlas a las calles. Tenemos que ejercer nuestro derecho y poder unirnos para lograr qué es lo que queremos, una salida colectiva para el bien de los trabajadores. Bueno, frente a todas estas reformas que están habiendo, hay la conducción del sindicato milita una pedagogía de la resignación que impregna la docencia, muchas veces se genera todo este desánimo. Y este año el año pasado hemos aprendido de los jubilados que frente a todo han salido a luchar y se han convertido en una causa popular. Como vos nombraste, vimos a los trabajadores del Garrahan, vemos a trabajadores de fábricas que están luchando contra los despidos, como Seco, como Georgalos. Y este año también, hemos aprendido una lección de nuestros estudiantes, porque en el momento en donde decíamos este gobierno avanza, no hay nada más que hacer, hasta va a decidir a quién podés votar y a quién no podés votar, de a miles de asientos se armaron asambleas estudiantiles, se tomaron colegios y el gobierno dice es imposible resistir. Y en verdad la escuela tiene que estar para enseñarle a los pibes a que el futuro va a ser incertidumbre, que van a tener que ver cómo se las arreglan y que ese es el rol de lo que tienen que enseñar la secundaria. Para ustedes, ¿qué tienen que enseñar la secundaria? ¿Se puede resistir? ¿Cómo la ven? Mira, yo estoy en quinto. Crisis. Y nada, o sea, veo en mi entorno que hay miedo sobre, no sé, el año que viene, sobre lo que implica laburar, sobre lo que implica tener que estudiar una carrera, o sea, pensar una carrera que te dé un trabajo, que te alcance a fin de mes, y hay miedo en eso, digamos, porque vemos que el ámbito laboral está súper ajustado. Y también, no sé, nos meten en las ACAPs, las pasantías, que es básicamente acostumbrarnos a que
el ámbito laboral tiene que ser así, o sea, estar rompiéndonos el lomo para que nos paguen nada, porque no nos pagan por lo que hacemos. Y nosotros no queremos eso, no queremos esa realidad, no queremos vivir ajustades y dejar de estudiar lo que queremos estudiar porque no nos va a alcanzar la plata, porque nos hacen ver que eso, que el mundo tiene que ser así. No sé, yo quiero estudiar imagen y sonido, y me encanta el cine y me encanta el arte y quiero estudiar algo así. Entonces no quiero perder eso por cómo me muestran que es el trabajo, o sea, por cómo me dicen que va a ser mi futuro. Bueno, y eso es algo que cala mucho, digamos, el miedo en la juventud, y lo que quiere implicar esta reforma es eso, es básicamente prepararnos a cómo es el ambiente laboral y naturalizar esa precarización. Entonces eso, no hacemos lo que queremos porque nos tenemos que adaptar a cómo es el sistema y a ver que no hay una salida ante eso. Entonces nada, y también me parece que hay que decir que ningún gobierno habla de esto y que se han implicado las ACAPs y las pasantías en los años anteriores bajo el gobierno de Alberto, y es algo que no se habla y que hay que hablar, o sea, del miedo en la juventud, de tipo, ¿qué va a pasar qué mierda voy a hacer el año que viene? Y me parece que hay que empezar a hablarlo más. Sí, también lo que vemos nosotros es que esto es solo funcional a los grandes sectores económicos y a los gobiernos que hoy están en el poder, que aunque Milei y Jorge Macri quieren imponer esta ideología y este sistema, hay un montón de estudiantes que están organizados, que aunque no piensen igual que nosotros, que nosotres, están saliendo a demostrar que están en contra y que hay que salir, o sea, hay que dar ese apoyo entre todos, porque, o sea, como decía mi compañera, o sea, no sabes lo que te va a pasar en el futuro, o sea, ya que te quieran enseñar a adaptarse a esta realidad, no te sirve, porque ni siquiera podés cuestionarte cómo es, o sea, decir, bueno, no estoy a favor de esta ultraderecha, bueno, quiero hacer algo para combatirlo. No tenés herramientas, porque te están adoctrinando con un pensamiento ideológico que es obvio que no va a llegar a nada, o sea, es como una respuesta bastante individualista. Sí, y yo quiero agregar eso, que básicamente nos hacen funcionar para que seamos, tipo, eso, lo que decían, una computadora así, en auriculares, estar ahí, individualmente, explotarnos, estar precarizados, y hacernos creer que así va a ser nuestra realidad, y listo, y es individual. Si te pasa algo emocionalmente lo tenés que resolver vos solo, tenés que controlar, autocontrolarte y ver qué haces. Y en lo contrario, lo que nosotros tenemos que mostrar es que no, es que los problemas son colectivos, la salida es colectiva, no sé, y más volviendo a lo emocional, es eso, o sea, veo un montón que nos encontramos en momentos de ansiedad, no sé, un montón de amigues, o sea, decimos como, che, me agarró ansiedad en esto, y en eso hay que apoyarnos, o sea, y vemos que hay cosas en común, y que es eso, porque vivimos en un sistema que nos... o sea, que todo se conecta entre todo, y es colectivo justamente, entonces, nada, eso. Bueno, ¿quieren agregar algunas cosas? Creo que está todo dicho. ¿Está todo dicho? Nada, o sea, aclarar que nada, hay que hacer una organización bastante fuerte y que aunque se imponga, aunque se haga en los colegios, esperemos que haya alguna salida para que no se haga, pero demostrar también que el estudiantado lucha por su derecho, que no es que nos quedamos sentados y listo, no, salimos a dar las peleas, que también damos un apoyo a los jubilados, que todo se conecta, o sea, la salud también está adentro de este problema, o sea, no es únicamente una reforma, es todo lo que le va a pasar al pueblo, o sea, esto afecta a todos los sentidos, porque a larga distancia
o sea, cuando seamos más grandes, o sea, va a implicar en cómo trabajamos, cómo va a repercutir en las votaciones, o sea, es todo un trasfondo que sabemos que está y sabemos que por nuestra parte vamos a dar una respuesta en las calles. O sea. Muy bien, y además es que claramente vemos que es una resistencia que recién comienzan. Digo, incluso aunque cambien la parte más técnica de la POS, nuestros cargos y demás, toda la batalla ideológica yo creo que es como la segunda etapa en donde, o sea, masivamente los estudiantes van a ver los lados más nefastos. Por ahí por las pilotos los docentes ya empezamos a ver algunos, no todos, pero yo me quedo con el ánimo. O sea, en el Cerámica vi las asambleas masivas de todos los estudiantes discutiendo, votando, se hicieron como una asamblea, no llegaron a una conclusión, hacían otra, y el tercer día hicieron otra, y la tercera dijeron, nos da la fuerza, vamos, tomamos. Es como todo ese ánimo de liberación sobre adoctrinar, no adoctrinar, digo, los propios pibes, no sé, uno ve Gaza, ve todo lo que pasa en Gaza, y ve el gobierno diciéndote, no podés hacer nada de eso. Y viene una piba y me dice, no, porque es terrible lo que está pasando en Gaza y Palestina, y discutimos el año pasado, y yo dije, bueno, vamos a hacer un proyecto tipo mini ONU, vamos a debatir Israel-Gaza, y se prendió todo el curso y estuvo muy bueno. Sí, y también decir que los centros estudiantiles también están muy presentes y que, aunque no todos pensemos igual, como decimos a veces, están unidos y que hay que seguir dando la pelea, y, o sea, en las aulas se nota esa fuerza de jóvenes que tenemos para decir, bueno, hasta acá llegaste, Milei, vamos a dar una respuesta a todos y vamos a estar con los profesores que son nuestros referentes, que son ustedes los que nos dan el ejemplo, son los de la salud, son los de los trabajadores, que vemos que están unidos y que vamos a seguir luchando contra este sistema capitalista que nos oprime. Bueno, y si un estudiante te escucha y dice, yo quiero organizarme con las chicas, ¿dónde las encuentran? En redes. Y promocionamos. Estamos como No Pasarán Cava. También tenemos en provincia, estamos en... Sí, igual posta, tipo, requeremos que se sumen un montón de pibes y pibas, más allá de, no sé, de las diferencias, digamos, que pueda haber en lo que pensemos, mostrar nadie que se salva solo. Sí, que nadie se salva solo y que la salida es en las calles, y mostrar por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Y además eso, lo que quería decir lo más, que los pibes no es que nos quedamos como, no es que nos encerramos porque sí, claro. O no es que nos vamos tristes a nuestras casas, así, todo angustia, no, o sea, queremos luchar contra todo lo que está pasando, nos da bronca, o sea, realmente nos da bronca, y creo que tiene que haber como un levantamiento re fuerte, y mostrar esa unidad obrera y estudiantil que tanto decimos. Porque, o sea, también hay que remarcar que los sectores económicos no son los que viven, no están en las calles, o sea, nosotros, los estudiantes, los profesores, más los profesores que lo viven, o sea, somos los que estamos abajo de todo y notamos ese sufrimiento y tenemos que empatizar entre todos y dar una respuesta, porque si nos quedamos sentados y no decimos nada y quedarnos callados no sirve, o sea, hay que hacer algo, porque no es que de repente se va a solucionar, nada se va a solucionar desde este sistema, o sea, hay que dar una respuesta y dar un cambio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.